Señor, encomendamos todo en tus manos y te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Tu Espíritu Santo me llene y hable cosas que aún ni siquiera yo pensaba decir, pero que en tus propósitos están, Dios mío, decididas decirlas. En el nombre de Jesús, Dios mío, echamos fuera toda obra demoníaca, pedimos que no haya nada en la mente que esté perturbando, que esté como con la mente ida en otra cosa, Señor, sino que los corazones y las mentes estén abiertas a recibir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? Bueno, hermanos, Hechos 16, 16, del versículo 19 en adelante hasta el 34. Bueno, hermanos, para aquellos que vienen a la enseñanza que venimos estudiando hace bastante tiempo, el libro de los Hechos, esto, digo, es un poco refrescar la memoria simplemente de lo que hemos estudiado en profundidad, pero toda la semana me ha venido a mi corazón hablar de esta palabra, hablar de la conversión, ¿verdad?, de toda una familia en la ciudad de Filipos. A ver, hay muchos ejemplos en la Biblia donde familias enteras se convierten a Cristo. Como aquí podemos ver que hay familias constituidas por un papá, una mamá, hijos, que están todas en el camino de Jesucristo. Y qué bueno cuando eso ocurre así. En la Biblia también, inclusive en este mismo capítulo donde hubo 3 sucesos importantes, donde cuando Pablo y su equipo entra a la ciudad de Filipo, ya comenzó con la conversión de la vendedora de púrpura y a través de ella toda la familia llegó a Cristo y enseguida todos se bautizaron. Y hablo un poco de esto porque el domingo que viene hay bautismos. Todos se bautizaron, no tuvieron que hacer un discipulado, no tuvieron más que creer en Jesucristo. Pero en esta ciudad no era todo lindo. Pablo había sido llamado a predicar en una visión nocturna a esta ciudad. O sea, era la primera ciudad que Pablo y su equipo, que estaba compuesto por Sila, por Timoteo, por Lucas, iban a predicar el evangelio en Europa. Ya todo se había concentrado en Asia Menor. Ya tenían que cruzar el mar Egeo e ir ya para Europa. Y la primera ciudad de Macedonia, que era toda una provincia, se llamaba Filipos. En esa ciudad comenzó, ¿verdad?, con la conversión de la vendedora de púrpura, que era una mujer oriunda de Tiatira, que justamente estaba adorando al Señor cerca del río, junto con otras judías devotas, y ella creía en Dios. Pero cuando escuchó a Pablo, el Señor puso en su corazón que estuviese atenta, y ella se convirtió, y como les dije, toda su casa. Pero luego de esa conversión viene un suceso, podríamos decir, de una muchacha que era esclava. Los amos, algunos dicen que era un matrimonio, que tenía un espíritu de adivinación, un demonio o varios demonios, que la mujer adivinaba.
decía cosas sobrenaturales, y ella pudo percibir que estos hombres que habían llegado a Filipos por primera vez y que ella nunca lo había visto, eran predicadores de la palabra del Dios viviente. Pero ella empezó un día, otro día, a gritar fuertemente cada vez que los veía, y llega un momento que Pablo discernió que en esa mujer había un espíritu raro. Y le dijo al demonio: sal de ella, y salió el demonio. Por supuesto, eso trajo un antes y un después en la estadía de Pablo y sus compañeros en Filipos, pues los amos de esta mujer lo llevaron a las autoridades de la ciudad para que juzgasen a Pablo y a Silas, que eran los que más capitoneaban en ese momento. Timoteo y Lucas, aunque estaban con ellos, muchos creen que se habían quedado en la casa de la vendedora de púrpura, que tan gentilmente los había invitado a quedarse con ellos. Ahora, viendo sus amos que se había ido la ganancia de ellos, había salido la ganancia de ellos, qué feo queda esto, pero no vieron que esa mujer había sido libre, sino que había salido de ellos la ganancia, el demonio que tenían. La preferían endemoniada, pero que le diera ganancia, sin saber las perturbaciones que ella podía tener. Ellos prefirieron que esa mujer, ¿verdad? Tal vez dejarla, ya no tenían nada que hacer con ellos. Y muchos creen que esa mujer se unió a la iglesia que ya estaba en la casa de la mujer vendedora de púrpura. Ahí se estableció la primera iglesia en Filipos. Bueno, lo llevaron a una especie de mercado donde ahí se juzgaba a la gente, y iba muchas personas, ¿verdad?, a hacer sus compras. Y bueno, y ahí afuera mismo había un grupo de personas que juzgaba las actitudes o aquellas cosas que estaban mal vistas o aquellos malhechores delante de todo el pueblo. Dice la palabra del Señor, el versículo 20, dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Miren, la acusación que hizo estos dueños de esta mujer que tenía espíritu de adivinación no fue nos sacó la ganancia que teníamos porque echaron un demonio de nuestra esclava. No. Fue que ellos decían cosas que no eran lícito decir para la ciudad. Usaron astucia, ni siquiera le dieron oportunidad de defenderse y poder Pablo predicar en ese momento. Y enseguida, dice el versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos. Claro, ahí en el mercado, los magistrados ahí sentados, y mientras los dueños de la mujer que tenía espíritu de adivinación los acusaban, ya los magistrados se volvieron, el pueblo se vino contra Pablo y Silas, y los magistrados tomaron la decisión, versículo 22, de rasgarles las ropas y ordenaron azotarles con vara. ¿Por qué? Por haber hecho algo justo. Hicieron algo justo, liberaron a una persona endemoniada, sin embargo, a ellos no les importó, ni los escucharon. Entonces dice el versículo 23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Miren, como si ellos fueran malhechores de lo peor. Entonces lo mandaron: por favor, a estos hombres vamos a meterlos en el lugar más seguro para que no se puedan escapar. Y lo único que habían hecho había sido el bien, por lo menos desde el punto de vista espiritual, no para los amos de ella.
Entonces el carcelero recibe ese mandato, versículo 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El calabozo de más adentro era el peor. Era un pasillo con diferentes calabozos a la izquierda y a la derecha, y allá lo último estaba el calabozo de más adentro, donde había oscuridad, no había ni ventanas para mirar para afuera. Muchos dicen que eran cuesta abajo, o sea que a veces las necesidades, por decirlo de una manera delicada, de los demás presos, todos iban a parar ahí. Y les aseguró los pies con el cepo. Yo le mostraba a los hermanos de la enseñanza lo que era el cepo. El cepo era una madera o dos maderas que tenían a la altura de las piernas un lugar, ¿verdad?, para que cada uno pusiera sus piernas. Era imposible, ¿verdad?, si uno tenía los pies en un cepo y eso amarrado con cadenas, ¿verdad?, que una persona pudiera caminar ni nada, no podía hacer nada. Y ellos estaban en esa posición. Y aquí vemos, hermanos, que realmente una injusticia de parte de esa gente. Pero versículo 25 dice: pero a medianoche, o sea, cuando ya eran las 12 de la noche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. O sea, aquí vemos que lejos de quejarse por la injusticia que habían recibido, metidos en la cárcel de más adentro, la peor prisión de todas, por lo menos de esa cárcel, con los pies en el cepo, de modo que no tenían posibilidad de ningún movimiento porque eran maderas pesadas, y sus pies amarrados en esa madera, solamente el hueco para que pongan los tobillos, y en medio de la oscuridad, llagados, porque no nos olvidemos que antes de meterlo a la cárcel, les dieron muchos azotes, y los azotes eran con varas. O sea, se pasaron de listos, podríamos decir, los varazos que le dieron en las espaldas de Pablo y Silas, al punto de dejar las espaldas de esos hombres a llaga viva. Mire, hermano, nos dan un varazo a nosotros y salimos al hospital o al sanatorio y no aguantamos. Pero estos eran romanos que... Era una cosa espantosa. Espantosa. Y ellos, súmele a eso la cárcel, la posición en el cepo, la oscuridad que tenían, el olor, el mal olor que había en esa celda totalmente oscura. Lejos de comenzar a quejarse y preguntarle a Dios, ¿por qué permites esto, Señor?, nos dan una gran lección para todos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Todo lo que pasó era una injusticia, pero ellos estaban dispuestos a padecer por el Señor. Mira, hermano, nosotros podemos recibir muchas injusticias o cosas que consideremos que son injustas que nos estén ocurriendo. Yo soy un hijo de Dios, un hijo del Rey. A mí esto no me puede pasar, no lo voy a permitir. Sin embargo, muchas veces hay que padecer injusticias, como las padeció José, por amor a Dios. Aunque yo sea herido, si es para Dios vale la pena, hermano. Y lejos de quejarse, oraban y cantaban himnos. ¿Quién de nosotros estaría
orando y cantando himnos en una situación así? ¿Quién de nosotros podría estar en esa situación tan terrible, en esa cárcel oscura, en el cepo, llagada a las espaldas por los golpes, y cantar a Dios de modo que los presos le oían? No el carcelero, porque el carcelero vivía así en el mismo recinto, pero en una casa aparte con su familia. Generalmente ante situaciones que ni se comparan con estas que mencioné, que vivieron Pablo y Silas, nosotros lloramos, nos quejamos, cuestionamos, y si podemos nos vamos de la iglesia. Tenemos que aprender, hermano, la lección de padecer por el Señor y por amor a su obra. Y si Jesucristo padeció siendo el justo más justo de todos, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender a poner la otra mejilla? ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprender, hermano, a soportar aflicciones por amor a la obra de Dios? Ellos sabían que Dios tenía el control de todo. Y por eso cantaban y alababan a Dios, a pesar de que su situación en ese momento era terrible. A ellos no se le apareció un ángel como a Pedro, por ejemplo, anteriormente en el libro de Hechos, y les dijo, y les abrió y les soltó las cadenas y lo libró del medio de 16 soldados. 4 guardias de 4 soldados cada uno. No. No pasó nada de eso. Orar y cantar en medio de la oscuridad, en medio de cárceles espirituales, en medio de dolor, de azotes que la vida te da, a pesar de las injusticias, porque es muy fácil, hermano, hacerlo cuando todo va bien. Cuando todo va lindo, es fácil cantar, es fácil reunirse, es fácil estar contento, es fácil mostrar la sonrisa, es fácil, es muy fácil. Es fácil estar acá sin tener ningún problema y hacer alabanzas a nuestro Señor. Lo difícil, hermano, es estar en situaciones difíciles como estas y sin embargo, a pesar de todo, alabar y orar al Señor. Eso es cristianismo. El versículo 26 nos dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este terremoto, si bien Filipos era una zona donde había terremotos, este terremoto fue enviado especialmente por el Señor. Y ese terremoto, acá puede haber un terremoto. Y se caerá un aire acondicionado, se caerán los parlantes. Marcelito, si se cae la cámara, él se tira a cabeza y la agarra. Que se caiga todo, pero la cámara no. Pero un terremoto no te va a soltar las cadenas de un cepo, hermano. Un terremoto no te va a soltar cadenas de una cárcel. O te va a abrir un candado. Dejará chueca todas las paredes, pero no soltará, no romperá cadenas. Entonces, hermano, aquí vemos claramente que ese terremoto hizo algo sobrenatural. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, acá tenemos nosotros una lección también. La alabanza, la adoración, la oración en tiempos de dificultad hacen que las cadenas que atan a las personas se rompan. Hace que las puertas se abran.
Y no estoy hablando de puertas literales, estoy hablando de diferentes tipos de puertas. Y acá vamos a ver cómo se abre una puerta que no es no es literal precisamente. Nos dice la palabra del Señor, versículo 27, despertando el carcelero en su casa y viendo abiertas las puertas de las cárceles, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Hermano, él sabía bien que Roma lo iba a decapitar a cualquier carcelero que estuviera a cargo, ¿verdad?, de una cárcel. Si le escapaba un solo preso, lo mataba. Por eso murieron todos aquellos que dejaron escapar, dejaron que Pedro se fuera. En realidad fue un milagro, pero murieron todos. Sin embargo, el carcelero dice que cuando vio, o sea, como pudo, porque él lo único que veía era oscuridad. Ya había pasado la medianoche. A la medianoche comenzaron a cantar, dice la palabra de Dios. Pero imagínense, ahí no había luz, ahí no había... Prenda el celular que vamos a ver. No, ahí no había nada, no se veía nada. Mire, el otro día entramos con mi señora, no había luz acá. Yo silla que había ahí adelante me la choqué. Y Fabiana me decía de atrás, pero Diego, te vas chocando toda la silla. Y claro, vos no te la chocas porque yo la choco toda y te abro camino. Pero hermanos, no se veía nada. Y ahí el carcelero dijo, se me fueron todos los presos. Y hermanos, fue tremendo eso, porque él pensaba que habían huido, pero cuando saca la espada y se la va a clavar seguramente en el pecho para quitarse la vida, despertando el carcelero, dice, vio la puerta abierta, dice, mas Pablo clamó, dice, de allá dentro de la cárcel de él, Pablo clamó a gran voz, o sea que gritó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo me pregunto, ¿por qué todos los presos no aprovecharon a disparar? ¿Por qué todos los presos no dijeron, vámonos, que ahora es la oportunidad? Porque lo que hizo Pablo marcó las vidas de esos hombres y mujeres. Las marcó, mujeres no. Marcó la vida de esos hombres. Se dieron cuenta que lo que había acontecido ahí era algo milagroso, no era natural. Si no, se hubieran escapado. Y seguramente Pablo algunas palabras habrá hablado con también esos presos. No te hagas ningún mal, le dice. Pablo no busca venganza ni nada, pues todos estamos aquí. Con toda autoridad Pablo hablaba. Y por supuesto ya suelto del cepo. ¿Cómo se soltó ese cepo? Milagro de Dios. Tus cepos se soltarán cuando alabas al Señor. Vienen, hermano, vienen cosas buenas para la iglesia. Si la iglesia alaba a Dios en medio de tiempos difíciles. Si somos una iglesia madura, una iglesia que aprende a ir un paso más allá de lo que estamos acostumbrados. No puede ser que solo sea todo lindo cuando todo va bien. No, hermano. La madurez hace que cuando aún las cosas van mal, nosotros estemos a un nivel más elevado. Amén. Un día alguien me dijo, no, eso de poner la otra mejilla, eso no es literal, eso es una pavada que está en la Biblia y que no tiene sentido. Bueno, yo creo que Jesucristo fue claro. Poner la otra mejilla, hermano, es poner la otra mejilla literalmente. No la ponemos a veces, es la verdad. Nos dicen algo y nos enojamos, reaccionamos. Yo he reaccionado, pero me arrepiento. Pero no estamos acostumbrados a poner la otra mejilla. Ninguno de nosotros.
nos hacen algo así y saltamos. Y una señal de madurez en un hijo de Dios es poner la otra mejilla, soportar injusticia y con altura, piedad, pero con contentamiento. ¿Entiende lo que quiere decir eso? No, piedad, vivir como un desgraciado. No, piedad, pero con altura, con nivel. Yo soy un piadoso y aguanto todo, pero ando así. Me hicieron tal cosa, injusticia, pero yo voy a elevar mi cuello, no como si fuera un agrandado, porque Dios tiene el control de todo. ¿O usted cree que Dios perdió el control? En ningún momento pierde el control Dios. Y Dios tiene el control de tu casa, el control de tu esposo, el control de tus hijos, el control de todo. Aunque ellos se quieren escapar de la mano del Señor, Dios no va a permitir. Pero alabemos a Dios, cantemos, oremos, no bajemos los brazos porque ahí sí le damos ganancia al diablo. No me pregunte cómo hubiera sido la historia si en vez de Pablo y Silas cantar, se hubieran quejado. Hubiera habido ese terremoto. ¿Qué testimonio hubieran dejado? Sin embargo, eso ocurrió como consecuencia de la gratitud que esos hombres tenían sinceramente en el corazón. Hermanos, entonces el carcelero, cuando escuchó la voz de Pablo que le decía que ningún mal se hiciera, Pablo salvando ahí un alma del suicidio, entonces dice pidiéndolos ahí, vengan, traigan una antorcha. Alguien le dio la luz, se precipitó adentro, enloquecido, se fue ahí donde estaba Pablo y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Ese hombre temblaba ya estaba conmovido, estremecido, temblando se postró en tierra, a los pies de Silas y Pablo. Pero dice, y sacando los versículos 30, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A ver, ¿a cuánto les gustaría que nos hicieran esa pregunta? Pero como para no hacérsela, había poder ahí, hermano. ¿Cómo no se le iban a hacer? Pero lo sacó, algunos dicen al patio de la cárcel, otros dicen para afuera mismo. Y lo más lindo, pero no se ocupó de meter de nuevo a la cárcel a los presos, la cárcel, como estaba, nada. Los presos quietitos ahí mirando. Milagroso. Es que Dios cuando toma el control lo hace bien, hermano. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, tenés que leer la Biblia 4 veces por día. Tenés que, tenés que orar, ayunar. Tenés que caminar de rodillas hasta tal lugar. No. Una sola cosa. Y ellos dijeron al unísono, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue la directiva de parte de Dios. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué debo hacer salvo? Dígale, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora yo me pregunto cómo ese hombre preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es que algo había escuchado de la salvación. Seguramente le habían informado que estaban ahí, porque estaban hablando de un Dios diferente, de un Dios vivo que nunca había llegado a Filipos, a esa zona de Europa. Entonces ir a entender la magnitud de la salvación, aún así es esa pregunta. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y se terminó el asunto. Ahora, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu casa. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Acá viene, ¿verdad, hermano? La parte linda, donde no solo le hablan a él, sino que afuera todavía no habían entrado a la casa del carcelero. Pero afuera pudieron hablarle, seguramente en el patio de la cárcel o en algún otro lugar cercano a la cárcel, le pudieron hablar y explicarles
más exactamente el camino de la salvación. Bueno, ustedes se tienen que arrepentir, ustedes, todos los pasos que tenían que hacer para la salvación. Y así fue, hermano. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Ya entraba la madrugada, empezaron a cantar a la medianoche, ¿se acuerda? Bueno, quiero poner especial o enmarcar esto en vista a lo que se viene. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Le lavó las heridas. Aquí vemos que después que Pablo y Silas le hablaron a él y a toda su casa, el carcelero muestra evidencias de su conversión. ¿Cuáles fueron las evidencias de la conversión? Que el carcelero tuviera la deferencia de lavarles las heridas que tenían, las llagas que tenían en la espalda. Agua nada más. Pero le lavaron las heridas porque estaban todas sucias. Tal vez alguna infestada. Pero eso era un fruto de que le empezaron a caer bien Pablo y Silas al carcelero. Hubo una conversión en ese hombre con ese gesto. Y Pablo y Silas se dieron cuenta que algo estaba aconteciendo en esa casa. Aparte ya había recibido la promesa cuando le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa fue una promesa específica para el carcelero. Y dice la palabra del Señor, y tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y dice: y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Una familia convertida totalmente. Amén. Mira, hermano, quiero hacer un paréntesis aquí. Cada vez que nosotros hacemos bautismos, hay fuerzas satánicas que vienen a confundir a la gente que se va a bautizar. Yo he tenido gente que después incluso de haberle hecho la charla del bautismo, el día antes del bautismo me dicen: pastor, no me animo. Así me hablan. Pastor, yo desisto. Hay un libro muy antiguo que data de los primeros siglos que se llama la Didache, que eran escritos de los apóstoles. Y que hablaban que el bautismo, siempre que tenía que estar precedido por un ayuno del grupo que iba a bautizar. Porque eso hacía que la gente se preparara, porque es una guerra espiritual. Hay un mandamiento muy claro en Mateo 28, ¿tá?, que no lo podemos ignorar. Y a todos aquellos que se van a bautizar y tienen dudas. 19:20. Jesús dijo esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿cuál fue el mandamiento? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y les dice, bautizándolos, y le dice la fórmula, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es algo opcional. ¿Querés bautizarte? Sí. ¿Querés bautizarte? No sé, no siento. No, es un mandamiento bautizarse. Y acá Pablo con estos hombres dice también, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Jesucristo antes de irse, antes de partir. Y acá Pablo, después de haberle enseñado la palabra, así hubiera sido de noche, Pablo los tomó y los llevó a bautizarse. ¿Y en dónde lo bautizó? En un río, en el río que había en Filipos, que es el río Gángites, que ya lo estudiamos, era el único río que pasaba por ahí, como aquí el Río Negro.
Lo llevó a esa hora de la noche, a él y a toda su familia, al carcelero a toda su familia, y los bautizó en el río. No hubo discipulado, no hubo nada, simplemente explicación. Una explicación sencilla de lo que era el Evangelio, lo que era Jesucristo. Y todos ahí entendieron. En la iglesia de Paysandú, hermano, siempre hablábamos con mi pastor y había una persona que ya tenía sus años en la iglesia. Ya era muy veterana. Y siempre recuerdo que el pastor me contaba el caso de esa hermana. Dice, hermano Diego, esa hermana, siempre que hay bautismos, hace como 25 años que viene a la iglesia, siempre que hay bautismo, le dispara. Entonces yo ya estoy cansado, ya ni lo ofrezco. ¿Y saben qué? El bautismo es un paso de obediencia. Y el bautismo también es una señal de conversión. Porque ya una persona pasa 1, 2 años en la iglesia y todavía esto del bautismo le resulta indiferente o le resulta medio, ¿qué es esa? ¿Qué es esa vaina? Como dicen los venezolanos. Es porque no entendió que el bautismo es un mandato. Que tenemos que hacerlo. Y con la plena convicción y con el pleno gozo de que no se trata de que yo esté lleno de pecados ni nada, porque mis pecados fueron perdonados en la cruz. Yo cuando entro a las aguas no quiere decir que tengo que salir, y se lo digo esto porque yo mismo lo viví. Yo dije, bueno, después de bautizarme ahora tengo que vivir una vida inmaculada. Y me bauticé en el río, mal adoctrinado, en mi primera iglesia. Y me bauticé en el río con un frío terrible, lodo, uno entraba en la punta de la isla, pero yo salí yo contento, no sé si no tenía un bagre prendido el dedo gordo, pero no, una broma. Pero hermano, mire, yo tenía ese pensamiento que después de bautizarme, ahora me tengo que comportar como nunca. No, hermano. El bautismo es un paso más. Ya te convertiste, ya crees en Jesús. Y después de bautizarte, vas a seguir cometiendo pecados. Porque la santificación es progresiva. ¿Me explico? ¿A quién yo no bautizaría? Al que está en pecado en este momento y que no está dispuesto a renunciar. Al que está en un pecado evidente. Yo les digo a los que no se casaron, cásense para bautizarse, porque si yo no bautizo, ustedes van a seguir en concubinato. En ese caso, yo no bautizo. Si una persona está en el alcoholismo, yo no le voy a decir, bueno, vos no estás dispuesto ni siquiera a renunciar al alcoholismo, yo no te puedo bautizar. No, tenés que dar, aunque sea una pequeña evidencia de conversión. Y yo creo que los jóvenes y otras personas que se van a bautizar junto con ellos han dado evidencia de conversión. Aunque sea una pequeña. ¿Cuánto llegó a conocer Pablo al carcelero de Filipos y a la familia como para bautizarlo sin dudar ni pestañear? Es que es un mandamiento y tenía que hacerlo. Entonces, se bautizó él y todos los suyos, gloria a Dios. Dice el versículo 34, terminándolo, dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Ay, hermano, yo no sé si la vida de ese carcelero era una vida feliz. Yo creo que no. Pero sintió el regocijo de haber creído a Dios. Se regocijó con toda su casa por los pasos que acontecieron desde las 12 de la noche en adelante. Y comieron, capaz que le faltaba le faltaban cosas o tal vez se le había roto algo por el terremoto, no lo sé. Pero ahí estaban todos gozándose en el Señor, fruto del Espíritu Santo, por haber obedecido la palabra del Señor. Entonces a los que se van a bautizar, por favor, aunque el diablo se les aparezca el día anterior y les diga, no se bauticen, aunque las personas le digan, no se bauticen, yo les voy a decir algo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cuando íbamos a pecar no le pedíamos permiso a nadie. Y cuanto más cuando hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, eso hay algo que tenemos que tener claro. La gente que ya se bautizó, ¿qué dirá? ¿Qué está hablando el pastor? Bueno, estoy tratando de preparar a los hermanitos para entender a lo que se van a enfrentar. Se van a enfrentar antes del bautismo. Se les van a venir los demonios de punta. Y si aún así no entiendes, hermano, habrá algo ahí que no está bien. Bueno, hermano, conclusiones. Yo no sé en qué circunstancias viniste a los pies del Señor. Si fue como, ¿verdad?, una circunstancia difícil como la del carcelero, que ya no aguantaba más con tu vida. Pero cualquiera haya sido la circunstancia, una invitación y hayas creído o a través de lo que la familia te ha dejado como legado, has creído en Jesucristo. Pero hemos aprendido muchas cosas aquí en este pasaje que he leído. Como por ejemplo hemos aprendido a cómo pasar todas las cosas malas que Pablo y Silas vivieron, y aún así uno se puede regocijar en el Señor. Y Pablo después le escribe una carta a los filipenses diciéndole, regocijaos en el Señor, que es la carta del gozo, pero vaya si hablaba con propiedad. Y aún en el tiempo también, cuando le escribe la carta a los filipenses, él ahí también estaba en la cárcel. Doble cárcel. También la actitud que tuvo Pablo y Silas abre puertas, rompe cadenas. También la actitud de Pablo y Silas impactó a todos los que lo rodeaban. Yo no sé, esa persona anda bien, y tiene miles de problemas, yo no lo entiendo. Eso impacta a todos los demás, fruto de que el Señor Jesucristo mora en tu corazón. Y por último, una familia entera entregada a los pies de Cristo. Amén. Todos creyendo en el Señor Jesucristo, todos bautizados. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y hay algunas familias aquí que están enteras en los caminos del Señor. Pero a los que todavía no tienen la familia entera en Cristo, oren para que su familia entera se entregue a los pies de Cristo. El domingo usted va a ver un culto diferente, porque vamos a tener la piscinita aquí. Vamos a hacer el culto a las 7:30 más tarde. Y bueno, y va a ver cómo se bautiza. Amén. Y a los que tienen que regularizar su vida, su vínculo
No convivan, cásense, cásense. Yo les digo siempre, hasta los gays se casan. ¿Ustedes cómo no se van a casar? Cásense. Porque es una obediencia, es un paso de obediencia al Señor. Hermano, hay que casarse. No hay que vivir libremente. Eso lo hace el mundano. Los hijos de Dios obedecen esa palabra de Dios, no la menosprecian. Honroso sea el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios lo juzgará Dios, dice la Biblia. Y la unión libre es la fornicación. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice. Más a los fornicarios lo juzgará Dios. Estar juntos sin casarse es fornicación. Y hoy la unión libre es lo más común que hay. No podemos estar en unión libre y andar así nomás. Ya tengo que ir al registro civil a pedir fecha para casarme y bautizarme por obediencia al Señor. Amén. Por obediencia al Señor. Eso es algo que la palabra de Dios nos pide, no es algo que yo les pido. Y que no les tiemble el pulso, hermanos, a los que se van a bautizar. No les tiemble el pulso. Háganlo con convicción, háganlo con la certeza, con la emoción de que ese paso que ustedes van a dar es un paso más de obediencia de muchos que tendrán que dar en el camino del Señor. Y que van a poder servir, van a poder participar de la Santa Cena. Por eso le voy a decir a Cristina que corra la Santa Cena, para que en vez de participar el domingo que viene, participemos el otro domingo. Así, hermano, los que se bautizan ya... pero tengo anotado 9, 9 se van a bautizar. No es la cantidad, pero sabe que hace como 2 años no se bautizan. Hace como 2 años debe estar pinchada la... Sí, porque es una inflable, es de esa pelo pincho así de arito. Pero no, si no, trae la piscina. No, tenemos que recauchutarla ahí con la gotita, con lo que sea. Amén. No tengan miedo si el agua está fría, no entren. ¡Ay, qué frío, pastor! No, nada de eso, nada de eso. No, nada de eso, nada de nada de eso. No tengan ningún miedo, entren gozosos a las aguas. Y no es que los pecados les van a quedar en el agua, hermano. No es como dicen algunos que tiene que haber correntada porque los pecados se los lleva la correntada. No, hermano, no. Los pecados ya se los llevó Jesucristo en la cruz con su sangre. Amén. El bautismo es un símbolo de algo que ya ocurrió en su vida. Muerte, sepultura y resurrección para una nueva vida. ¿Está? Por eso hacemos el bautismo por inmersión. Bueno, hermano. Y le confieso algo, hermano. Mire, lástima que solamente uno se puede bautizar una vez, a no ser que venga de una secta o de una iglesia que no tiene las cosas claras. Si no, yo me bautizaría todas las veces. Me dan ganas de bautizarme todas las veces, me pasa eso. Bueno, pero como estoy, si se va a desbordar el agua siguiente. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga grandemente y saluda a su hermano en el amor de Cristo. 7:30, el miércoles 7:30. Y la charla con los que se van a bautizar la vamos a hacer el jueves. El jueves las actividades, ¿a qué hora empiezan? A las 19 el ensayo. Bueno, 1 hora antes. ¿A las 6 puede ser? ¿Pueden a las 6? ¿A qué hora? ¿17:30? Está, pero... Está. Ya nos vamos para el multiuso. ¿Está? A las 6 vengan los hermanitos. Amén. Que Dios los bendiga. Dele un abrazo grande a... Mire, ya nos vamos, está clarito. Por eso tenemos que cambiar de hora. Bueno, saludos hermanos en el amor de Cristo. Y así van a salir a la guerra ahora los hermanos,
Estemos orando ahora para los hermanitos que van a salir. Ellos ya habrán orado capaz ahí en la...